Senyor president, molt il·lustres senyors i senyores acadèmiques, senyors i senyors, en primer lloc vull expressar el meu agraïment a l'acadèmia per permetre que ens expliqui aquí una mica la meva història personal, que va molt lligada a la història del trasplantament a Balears. Aquesta és la primera diapositiva que jo els explico als estudiants de la Universitat de Balears quan parlo dels trasplants. Els trasplants diu que és un acte que substitueix els òrgans d'un cos humà que es troben en un estat irreversible de deterioro funcional. Això és molt important. En un malalt que es diu que és receptor per un o diversos òrgans procedent d'un donant de la misma espècie. Sense donant d'òrgans no podem fer trasplant. Sempre que hi ha un trasplant té que haver un donant. Hem d'agrair aquestes donacions d'òrgans, la generositat de les famílies en moments molt difícils, i aquesta imatge ens mostra el gran respecte i gratitud que es té en alguns països orientals i aquí també pels donants òrgans. Què passa a Espanya? Tenim la sort que és un país molt generós amb una taxa de donació molt alta, concretament el 48,9 donants per milió d'habitants. És una de les taxes més altes de donació del món i per això és un dels llocs on més trasplantament es fa. Si volem parlar de trasplantament hepàtic hem de parlar, com ha dit el doctor Guerau, de Thomas Stassel. Thomas Stassel és conegut com el pare dels trasplantaments, va assentar una sèrie d'accions que va obrir un camí completament nou al trasplant, tot això al segle passat. Thomas Stassel va fer primer en èxit els trasplantaments de ronyó i després a partir del 62 va començar el trasplantament de fetge. Aquí jo vaig tindre el gust de conèixer-lo a Barcelona quan va vindre a presentar el seu llibre El hombre puzzle. Miris aquesta fotografía. En el quirófano el 1 de marzo de 1963, una operación que comenzó en un clima de confianza y acabó en una tragedia. Ja es poden imaginar vostès el que va passar. Però això va ser l'1 de març i 2 mesos després, no es va desanimar per res i va fer un altre trasplantament que el receptor va morir els 22 dies del postoperatori. Què passava? Stassel va demostrar que tècnicament era possible fer el trasplant, però els malalts, els receptors, es morien per infeccions i per rebuig. Llavors va ser Sir Roy Calne, a Cambridge, que va fer el primer trasplant de fetge a Europa l'any 68, que va ser clau en el desenvolupament de la ciclosporina, allà en els anys 60-70. Això va donar cas a que el 1983 es va produir una conferència de consens al National Institute of Health dels Estats Units on el trasplant de fetge es va acceptar com una alternativa terapèutica vàlida. Això va ser molt important perquè a partir d'aquí es van poder començar a fer trasplantaments a molts països i sobretot als Estats Units perquè això significava que els segurs tenien que cobrir el trasplantament. Llavors, aquí a Espanya què va passar? L'any 84 es va fer el primer trasplant hepàtic aquí a l'Hospital de Bellvitge, a l'ICS, 23 de febrer, pel doctor Jaurrieta i pel doctor Margarit. Aquest va ser el primer receptor de trasplant de Bellvitge que va viure, però va viure poc perquè la indicació era molt dolenta, era un hepatocarcinoma molt evolucionat, amb la qual cosa aquí això no ho faríem en algun moment en aquests moments. Què va passar? Jo us explico on estava. A l'altra banda de l'Eixample, com diguem allà, hi havia un grup molt potent d'hepatòlegs liderats pel doctor Rodés i per uns 5 cirurgians liderats pel doctor Visa que no podien d'alguna manera quedar-se enrere en això del trasplantament. El qual es va muntar el trasplantament a l'Hospital Clínic l'any 67, o sigui 3 anys més tard que Bellvitge. Aquesta és una fotografia que jo tinc molt d'apreci, on estan els grups de trasplantament hepàtic de Catalunya, aquí és el doctor Jaurrieta, el doctor Visa, el doctor Bonín, que era d'aquí, el doctor Margarit, Grande, Visa, Valdecasas, Figueres, Charco, i aquí estic jo
en uns quants anys menys. Jo era el més petit de tots. Això va comportar molts agraïments a nivell de la Generalitat, a nivell de moltes publicacions d'aquella època, que va fer que s'apuntessin molts grups de trasplant a Espanya i van començar a obrir-se trasplantaments a diverses comunitats espanyoles. Miri, a partir de l'any 2000 es va assolir la xifra de 1.000 trasplantaments a l'any, que això va seguir i segueix fins ara al voltant de 1.200 trasplantaments any aquí a Espanya de fetge. Això què significa? L'any 2023 s'indiquen 26 trasplants de fetge per milió d'habitants. Més o menys la població que tenim podem calcular què ens tocaria trasplantar. Quins són els malalts que es trasplanten? Com ha explicat molt bé el doctor Garau, el virus de l'hepatitis C, afortunadament, es cura. Era un problema perquè es trasplantava i tornava a reinfectar el nou fetge, i avui en dia la causa de cirrosis més freqüent és la cirrosi alcohòlica. Com hi ha més fetges dels que abans havíem per malalties benignes, el carcinoma hepatocelular ja estan començant a introduir-se com a una indicació important en el trasplantament. Què els oferim? Aquests senyors, aquests pacients que estaven en estat terminal, deterioro funcional terminal, i que teòricament tenien una expectativa de vida com a molt d'un any, els oferim un 80% de sobrevida als 3 anys i un 64% als 10 anys. Jo mateix venia aquí a Sentoreta a buscar els fetges, a treure fetges, i me'ls emportava a Barcelona amb un avió privat. L'any 2009, no està aquí, però el doctor Velasco em va oferir i diu: escolta, tu t'agradaria vindre aquí a fer això? I dic, parlem-hi. Llavors, el 2009 em vaig traslladar aquí a Balears en un munt de projectes. La majoria d'ells s'han complert, però hi havia dos que costaven molt, que és el trasplantament de fetge i el trasplant de pàncreas rinyó. Llavors van començar a sortir a la premsa coses dient que el Servicio de Cirugía General Sentoreta realizará trasplantes de riñón en donantes vivos o realizará trasplantes d'òrganos. Es feia una mica de lío. Jo estava convençut que això era bo per la comunitat perquè havia vist l'esforç que suposava i el desgast pel malalt i per la família que arribaven a Barcelona, dels mallorquins que arribaven allà i tenien que passar mesos abans no es trasplantessin i mesos després del trasplant. A més, passava el següent, que si hem dit que la indicació és al voltant de 25-26 per milió d'habitants, aquí a Balears es trasplantaven 9 per milió d'habitants. Aquesta diferència era difícil d'explicar, aquí també ho mostrem, 9 per milió d'habitants, i era la xifra més baixa de tota Espanya. I jo deia, què passa, que falten habitants? No faltaven. Població, això són altres comunitats molt semblants a la nostra, en 1.300.000, i en l'any que va iniciar el trasplantament, com veuen, es portaven molts anys d'avantatge. Puestos com Navarra, de 600.000 habitants, l'any 91 ja havia començat. Un cop aquí va haver una situació, és que venia un avió de Barcelona, no va poder aterrar per un problema mecànic i hi havia un donant i es perdia. Amb la qual cosa el que vam fer és trucar a l'Ipsalut i vam treure aquest donant de forma autònoma nosaltres mateixos i el vam enviar després en un vol a Barcelona. Això va posar cert revolt perquè no teníem acreditació, ni teníem permís, ni teníem res per fer això. Va ser el 14 quan va arribar l'acreditació a l'equip de cirurgia per fer les extraccions hepàtiques sense necessitat que vingués ningú de la península. Això comportava que des de l'any 14 trèiem tots els fetges generats a la comunitat balear i els enviaven, el teníem a la mà, no els podíem posar, però els enviàvem a Barcelona. Això és una foto perquè veguin el que és un quiròfan o una extracció multiorgànica.
el 29 d'octubre del 21, després de fer tots els protocols necessaris i a fer tot estar, vam considerar que estàvem preparats, vam fer el primer trasplantament de fetge aquí a Som les Passes, i en aquell moment el gerent era el doctor Pomar, que es va quedar fins a tard per felicitar-nos d'alguna manera. Què ha passat en tot això? Doncs que ja estem aquí, a la llista dels 25 hospitals que es trasplanta a Espanya. Aquí un, el 2021, pensem que estàvem en pandèmia encara i ens vam una miqueta decidir, diem, ho fem o no ho farem mai. Doncs això, el següent any 7, després 16 i aquest any ja portem 21. Tot això vol dir que ens hem posat d'alguna manera a primera divisió dels hospitals que trasplanten. Quan triguen els nostres malalts en trasplantar-se? Segons l'ONT, 45 dies. La mitja nacional són 40. Amb la qual cosa estem convençuts que el trasplantament és un exemple de treball multidisciplinar, que això ha impactat de forma molt positiva a la dinàmica i al desenvolupament dels serveis hospitalaris que s'han implicat, i que un hospital que tingui activitat de trasplantament de fetge eleva de forma immediata i globalment la seva complexitat assistencial un 4% segons Iamètrics. Probablement això és una llista que vaig treure fa uns dies, que Son les Passes estava considerat com el número 69 dels 100 millors hospitals públics i privats d'Espanya. Probablement això ens farà pujar, segur que ens farà pujar aquest rànquing. Ja ens ha donat reconeixements per part de l'ONT i del 40 aniversari del primer trasplantament de fetge, el Ciurell de Plata, com sabeu, la setmana passada. Estem ja publicant, tenim un monogràfic a l'Associació Espanyola de Cirurgians sobre intel·ligència artificial i trasplantament de fetge, i jo poc més, jo acabo només dient-los una pregunta. Senyors, els sembla lògic, bo i adequat que traiem aquest fetge a un senyor que és cirròtic i que té una supervivència de menys d'un any i que li canviem per aquest fetge i li donem una supervivència del 75% als 5 anys? I aquí ho deixo. Pues muy buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos del doctor González, a los académicos, queridos amigos que estáis esta tarde aquí, esta tarde de fútbol. En fin, completaremos un poquitín la introducción del doctor González, que nos ha dado una visión de la historia del trasplante y de qué necesidad encontrábamos aquí en esta comunidad para poder ofrecer este tratamiento a nuestros conciudadanos, ¿verdad? Brevemente, este es un pequeño resumen de la presentación que les haré y intentaré ser lo más breve posible. Nos centraremos sobre todo en cómo se ha organizado todo este proyecto, qué hemos hecho concretamente los cirujanos, cuál es nuestro protocolo hospitalario desde el punto de vista quirúrgico, y les mostraré al final un poquito de qué es lo que hemos hecho hasta ahora con números, pero bueno, pocos para no aburrir, porque ya sabemos que siempre es muy esto. No abundaré en todo esto que ya el doctor González comentó, ¿verdad? Que el trasplante de órganos supone pues un verdadero desafío a los límites entre lo que la naturaleza ha diseñado para nuestros cuerpos y lo que la ciencia ha ido avanzando a lo largo de los años, ¿verdad? Y nos preguntábamos hasta dónde puede llegar nuestra intervención para prolongar la vida humana. También el doctor González hizo mención a los donantes, a los que respetamos profundamente y agradecemos, puesto que constituyen el mayor acto de altruismo y generosidad que podemos conocer en un momento tan terrible, pues ofrecernos sus órganos para que otras personas puedan seguir hacia adelante. No abundaremos en esto, que ya comentó el doctor González, y intentaremos responder a esta pregunta, que ya se formuló hace muchísimo tiempo y llevaba rondando en nuestras cabezas durante muchos años. ¿Por qué un programa de trasplante hepático en nuestra comunidad? Como ustedes saben, el sistema público de salud que gozamos en nuestro país es un sistema universal y gratuito, entre comillas, y el Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad depende de la Organización Nacional de Trasplantes. Se fundó en el año 1980 y hasta 1986 ya no tuvo sede propia y personal propio que se dedicaba
a gestionar, promover, etcétera, etcétera, la donación y trasplante de órganos en nuestro país y que se hiciera de una manera absolutamente equitativa y transparente. Aquí vemos una fotografía ahí abajo, una de las primeras veces que nos visitó el doctor Mate Sanz, también el doctor González, el doctor Valdecasas, en fin. Trasplantar órganos en una comunidad autónoma necesita una autorización oficial. Esa autorización oficial es competencia del gobierno autónomo de la comunidad. Todos los programas de trasplante tienen una obligación, como les comentaron antes, de registrar tanto sus receptores, sus candidatos, como el resto de asuntos que atienden al programa en lo que se conoce como la Red Española de Trasplante Hepático. Existe una coordinación nacional que depende de ONT, una coordinación regional que depende de los servicios centrales de la comunidad autónoma y una coordinación local que depende de cada hospital. Así funciona también en nuestra comunidad. En cada uno de nuestros hospitales tenemos un coordinador de trasplantes, hay una coordinación autonómica de trasplantes y todos dependemos de la organización nacional. En 2012, la Organización Nacional de Trasplante publicó unos criterios de planificación que propugnaban de manera teórica que debía haber un equipo de trasplante por cada 2 millones de habitantes y que lo deseable era hacer 35 trasplantes al año, un mínimo de 25. Años después, porque ven ahí en un mapa del año 20, hay muchas comunidades con poblaciones similares a las nuestras que no llegan a los 20 o llegan justamente a los 30, pero bueno, atienden unas poblaciones que son muy parecidas a la de las Islas Baleares. La situación en el año 2020, precisamente, era que existían comunidades autónomas, todas con programa de trasplante, excepto La Rioja, Castilla-La Mancha y Baleares. ¿Y qué traía eso consigo? Pues bueno, que la presencia o no de estos programas de trasplante nos dimos cuenta de que justamente en esas comunidades donde no podían gozar de este tratamiento y estos sistemas, pues tenían las peores tasas de indicación, las peores tasas de trasplantes hepáticos. No se podía inferir que en esas comunidades no hubiera enfermos hepáticos, sino que no llegaban al trasplante con la facilidad y la agilidad que un programa propio podía proporcionarles. Aquí lo ven concretamente, esto también son cifras del 2019, justo antes de que empezara nuestro programa, en que nuestra comunidad autónoma tenía la tasa de indicación de trasplante hepático más baja de todo el país, tenía la tasa de trasplante por millón de habitantes más baja del país y que en el año 2019 solo se trasplantaron a 14 pacientes, siendo este un récord histórico, puesto que los años previos habían sido muchos menos. Ven aquí en forma de gráfica cuáles son las indicaciones a nivel nacional en azul y cuáles fueron las indicaciones en Baleares a lo largo del tiempo, desde el 2011, y qué tasa de trasplante por millón de habitantes teníamos. Si se fijan, pues son significativamente mucho más bajas. Es decir, el número de indicaciones y el número de trasplantes se veía claramente influenciado por la presencia o no de un programa de trasplante propio y en nuestro caso además promovido por la insularidad y no al contrario, se rumoreaba o se decía o se tenía el sentir de que aquí en Baleares había pocas indicaciones por lo que en realidad no sería necesario un programa de trasplante cuando en realidad el problema era justamente el contrario. Y en una visita que hizo el doctor Mate Sanz aquí a nuestro centro y que estuvo evaluando un poquito cómo estaban las cosas en nuestra comunidad autónoma, nos comentó en persona e incluso hizo las declaraciones que ustedes pueden ver ahí en pantalla, que el trasplante hepático numéricamente y por insularidad estaba justificado en nuestra comunidad. De esto hace muchos años. A partir de ahí, como decía el doctor González, era una idea que teníamos, que veníamos arrastrando desde hacía mucho tiempo, y debíamos plasmarlo de manera que esto pudiera ser un hecho con el tiempo, ¿verdad? Los objetivos fueron mejorar el acceso al trasplante a la población de nuestra comunidad, mejorar y eliminar, si puede ser, la repercusión de la insularidad para estos ciudadanos que deberían desplazarse a la península para el trasplante, con todo el coste social que eso conlleva, y además seguir fomentando la donación de órganos con la intención de que aumente la instalación de este programa de trasplante. Las ventajas previsibles que veíamos en la instauración de un programa propio, pues sería eso: aumentar el número de pacientes trasplantados, aumentar la probabilidad de que estos pacientes pudieran ser trasplantados, aumentar el número de indicaciones, puesto que tendríamos una vía más fácil, más directa con los médicos de nuestra comunidad para poder enviar estos enfermos, controlar los pacientes con hepatiopatía en toda la comunidad autónoma y un mejor control más frecuente y más cercano de todos aquellos pacientes trasplantados aquí o fuera.
disminuiríamos el tiempo que estos pacientes permanecerían en lista de espera, disminuiríamos los fallecimientos en lista de espera, porque evitamos la competencia en esta lista de espera con pacientes mucho más complejos, con MELs más altos en otras comunidades, que era lo que nos estaba pasando con los enfermos que enviamos a trasplantar allí. Esto también, sin duda, a la larga iba a tener un impacto económico positivo en la comunidad autónoma, disminuiría los desplazamientos para todos los controles post-trasplante hepático. Tengan en cuenta que el paciente trasplantado hepático en otra comunidad no solamente es el hecho del trasplante, sino todos los desplazamientos que tenían que hacer para estar constantemente controlados por los equipos que lo habían trasplantado. Esto, evidentemente, pues tiene un impacto social, familiar, económico a nivel familiar, doméstico, pues que se pueden imaginar, ¿no? Estando enfermo, el tener que estar yendo a otra comunidad constantemente, pues con tu pareja, dejando a tus hijos, dejando a tus negocios, en fin, la circunstancia de cada uno. Pero, como les decía el doctor González, conociéndolos personalmente, realmente era un tema que obligaba, entre comillas, a dar una solución. ¿Cuáles fueron los antecedentes históricos en nuestra comunidad? Ya les avanzaron un poquito antes. Ya desde el año 2001-2003 tenemos documentos en los que queríamos implementar en nuestro hospital la participación en los programas de extracción de órganos para donantes. En el 2005 ya se hizo un estudio de la viabilidad del programa de trasplante en nuestra comunidad. En el 2008 se volvió a intentar otra vez organizar un trasplante, no quedaban años, un equipo de extracción de órganos. En el 2010, con la llegada del doctor González y con la puesta en marcha otra vez de esa querencia por pelear este programa, pues ya diseñamos un primer borrador de lo que sería un proyecto de trasplante hepático. En el 2011 se solicitó de manera oficial la autorización a la Consellería para que nos autorizaran para centro extractor de órganos y del páncreas. Y en el 2014 hicimos otro borrador ya más serio, más centrado y más realista sobre la posibilidad de hacer el trasplante hepático en esta comunidad. Esto llegó lejos. En aquel tiempo creo recordar que estaba de gerente el señor Ribot, que llegó bastante adelante en las negociaciones con Consellería y Salud para conseguirlo, pero bueno, todo eso quedó un poco retrasado. Como les contaron antes, en el 2015 ya obtuvimos la autorización para ser centro extractor de hígado y páncreas y desde entonces es lo que hemos estado haciendo hasta que se instauró el programa. En noviembre de 2016, a esta solicitud de la Coordinación Autonómica de Trasplantes, pues hubo una reunión de consenso con muchos de los jefes de servicio de digestivo, los coordinadores de trasplantes, etcétera, etcétera, en los que se pactó, se quedó de acuerdo en que se habría de reconocer esta escasa indicación que llevaba el programa los pacientes con posibilidad de trasplantarse y los motivos que llevaban a ello. Se quedó de acuerdo también que el programa propio aumentaría el número de indicaciones y que estos criterios clínicos de indicación de trasplante debían revisarse a nivel global en nuestra comunidad, ¿no? Se hizo hincapié en el carácter comunitario del proyecto y en la creación de una única comisión de trasplante en la comunidad autónoma. Se quedó de acuerdo en que la actividad de donación y obtención de órganos sustentaría por sí misma un programa de trasplante, porque somos una comunidad que afortunadamente obtenemos muchísimos donantes por millón de habitantes, y que la existencia de un programa en nuestra comunidad pues aumentaría el número de indicaciones. De tal manera, ya en el 2018 pues elaboramos unos informes ya muy serios, muy bien documentados y con mucha proyección sobre cuál era la situación real de nuestra comunidad con respecto al trasplante hepático, sobre qué necesitaríamos para implantar un programa de trasplante hepático en nuestra comunidad y a nivel autonómico cómo tendríamos que organizarlo. Ello llevó a que, aquí guardamos todavía los mails de aquel entonces, porque para nosotros tuvieron muchísima significación, pues se nos convocara a reuniones en Consellería para por fin decirnos que tenían el visto bueno y que podíamos ponernos a trabajar de manera seria y con fin y objetivo ya por fin en la elaboración de un programa de trasplante hepático. Esto era en enero de 2019. Esto, al rato de salir de Consellería, ya estaba en la prensa, de manera que la mayoría de los compañeros no nos dio tiempo ni informarles, Xavier, ¿te acuerdas de aquello? Ni siquiera la Coordinación Autonómica de Trasplante. Fue una cosa como muy sorpresiva, pero bueno, lo tomamos como el reto que estábamos deseando tener y nos pusimos a trabajar inmediatamente. A continuación, pues un mes y pico después, nos convocaron ya en Reina Escaramunda, en Salud,
para empezar a gestionar el cómo se tenía que organizar. Aún guardo los apuntes que tomábamos en aquella reunión de febrero, en el que se iban a constituir las diferentes comisiones y comités que se encargarían del tema, ¿no? De esto salió pues, bueno, que habría que crear un comité operativo, todos ellos dependientes de IPSALU, y unos comités clínicos que se encargarían ya de manera más centrada en elaborar los diferentes protocolos para organizar una tarea tan compleja como la que se nos ponía por delante. ¿Qué pasó? Pues lo que todos conocemos. En ese año justamente apareció la pandemia COVID. Estos dibujos son de mi hermana, que es una artista pues, ilustradora. Hago un poco de publicidad de ella. Y a partir de ahí, pues bueno, cuando todo aquello pasó, retomamos otra vez las riendas del proyecto y cómo fue que lo organizamos. Pues ahí tienen el esquema que se diseñó desde la Dirección General del IPSALU. Se nombró un comité de dirección del proyecto en que estaban las direcciones médicas, la gerencia del hospital, la dirección asistencial, secretaría general, la coordinación autonómica. A partir de ahí se pondría en contacto con un comité operativo en los que estarían los jefes de servicio de los servicios más importantes implicados en el programa de trasplante, y a través de la dirección médica pues trabajaríamos en los comités clínicos, donde directamente organizaríamos los grupos de trabajo para concretar las áreas concretas de este complejo proyecto. Estas eran las tareas que se habían encomendado a cada uno de los estamentos de ese organigrama que les he mostrado, y el objetivo era conseguir un programa autonómico en el que todos los hospitales pudieran participar enviando a los enfermos, participando en los protocolos y en los diseños de las diferentes estrategias. Es evidente que el programa de trasplante debe realizarse en un centro como el Hospital Son Espases, pero no deja de ser un proyecto que atañe a toda la comunidad autónoma y a todos los centros donde se ofrece servicio de salud. Esto supuso para nosotros un reto formidable, ¿no? Porque teníamos que ofrecer resultados en el año 1 en que empezáramos que debían ser equiparables a programas que llevaban ya más de 30 años de experiencia. Todos los que trabajamos en salud sabemos que las curvas de aprendizaje son una escalera difícil de subir y que empezar directamente a correr los 100 metros en el mismo tiempo que el campeón olímpico es muy complicado. Pero por eso lo llamábamos que esto es un reto formidable, y nos pusimos todos de una manera pues, bueno, muy conjunta las pilas para poder trabajar. A nivel institucional pues había que hacer una impresionante inversión en formación, en nuevos equipamientos que enriquecieron el arsenal terapéutico de nuestro centro a todos los niveles, inversión en recursos humanos. Tuvimos que integrar y empezar a pensar de otra manera en cómo trabajábamos en el hospital para hacerlo de una manera mucho más horizontal y transversal. Tuvimos que crear protocolos multidisciplinares, muchos comités organizativos, consultas y reuniones y muchas reuniones. Se organizó este, digamos, cronograma con la ayuda del doctor Navasa, que fue nuestro consultor externo y que nos ha ayudado tanto con su experiencia, en el que íbamos a ir de año en año y de manera gradual subiendo escalones en lo que sería el programa. Nos pusimos el reto de empezar el inicio del trasplante tutelado en el año 2021 y progresivamente ir aumentando el número de intervenciones y de pacientes trasplantados. El primer paso fue solicitar la acreditación como centro trasplantador de hígado. Esto también era otra competencia de consellería, y tuvimos que elaborar un documento de acreditación que, según ONT, debíamos cumplir todos estos requisitos como para que se nos pudiera considerar. Esto se evaluó y se concedió por fin la autorización como centro trasplantador de hígado en julio del año 2021. Estuvimos aquí con la que entonces era consellera y el director general en este mismo foro, precisamente, donde hicimos una presentación y se nos confirmó la autorización como centro trasplantador. Teóricamente, a partir de ahí, podemos trasplantar pacientes en nuestro centro. Nuestro centro se organizó dentro del cronograma del modelo estratégico. Como ven ahí señalado, el programa de trasplante hepático ocupaba un puesto relevante y se fue haciendo un seguimiento pormenorizado de todos los avances que íbamos haciendo respecto al cronograma que habíamos diseñado. Una vez dicho esto, pues ¿qué hemos hecho los cirujanos? Bueno, en primer lugar, agradecer a los compañeros de los hospitales de Barcelona, sobre todo a los del Clínic,
pues por su ayuda, por cómo colaboraron con nosotros, cómo nos dieron soporte, cómo nos ayudaron en la formación y cómo nos asesoraron y cómo incluso se desplazaron aquí en los primeros casos para ayudarnos y darnos un poquito de soporte, porque como les digo, empezar a correr los 100 metros a velocidad de campeón olímpico es difícil. Entonces ellos nos estuvieron ayudando ahí y la verdad es que se lo agradecemos. Nuestro equipo ya gozaba de una amplia experiencia formada a lo largo de los años, sobre todo el doctor González, en el tema de las extracciones y el mundo del trasplante. Y bueno, pues nosotros tuvimos que viajar en aquellos años de pandemia, nos teníamos que hacer PCRs a la vuelta, tuvimos que viajar con el hígado cuando iba a Barcelona para trasplantarse, para nosotros apuntábamos allí, comíamos en buenos restaurantes como ven, allí en los quirófanos como podíamos y disfrutábamos de la noche catalana en los hospitales de Belviche, Valle d'Hebron o el Clínic. Aparte de eso, pues tuvimos contacto con las tecnologías de las que no disponíamos todavía en nuestro centro, que ahora ya sí, como son medidores de flujo, ROTEMS, en fin, una serie de elementos que necesitábamos para el trasplante. Y bueno, la verdad es que los quirófanos de allí de Barcelona pues siempre nos acogieron muy bien y nos enseñaron muchísimas cosas, nos refrescaron ideas que ya teníamos un poco oxidadas después de tantos años de intentarlo. Hicimos también un programa de trasplante experimental en nuestro centro experimental quirúrgico del Hospital Son Espases, en los quirófanos de allá, donde tuvimos oportunidad de adiestrarnos con las anastomosis y la logística de cómo nos organizábamos y demás. Elaboramos un montón de protocolos a nivel hospitalario en consenso con todos los grupos intervinientes, con todos los actores, y los dividimos en procedimientos generales, protocolos médicos, como ven hay muchísimos y cada uno de ellos atañe a una pequeña parte del sistema tan complejo que es el trasplante hepático, ¿no? Como son las inmunosupresiones, como es el tratamiento del COVID, infecciones, protocolos quirúrgicos, protocolos de las unidades de desintoxicación alcohólica, etcétera, etcétera, etcétera. Protocolos médicos normalizados, administrativos, impresos y checklists imprescindibles para llevar un buen registro. Al final, el 29 de octubre del 2015 he puesto, pero está evidentemente equivocado, llegó el primer trasplante a nuestra comunidad. ¿Cómo es este programa? ¿Cómo se organizó? Pues aquí veis el complejo organigrama, desde cuando entra el paciente hasta que se puede trasplantar, cómo pasar por la unidad de cuidados intensivos, a la hospitalización y seguimiento de por vida en consulta externa. El centro del programa de trasplante es el comité de trasplante. Es donde se decide cuando un paciente ha sido evaluado por los servicios de hepatología, pues si es un candidato adecuado para beneficiarse del tratamiento o no. Este comité de trasplante está formado por 3 cirujanos, 3 hepatólogos, un anestesista y un intensivista, y participan también los médicos que participan en el caso, que suelen ser hepatólogos, psiquiatras, enfermería de consulta y las administrativas. Todo esto está en diferentes protocolos y la decisión del comité puede ser que el paciente vaya a necesitar más estudios, o se rechace definitivamente o se acepte. Entonces irá a las consultas de cirugía y anestesia y se incluirá en lista de espera y se comunicará directamente a la ONT que se encarga de gestionar. Este es el mail donde cualquier profesional de nuestra comunidad puede remitir sus dudas, sus casos o los pacientes que crea que son candidatos para que sean evaluados en un breve plazo de tiempo. Una vez que ese paciente está en lista de espera, pues lo siguiente, como decía el doctor González, sin donante no hay trasplante. Es decir, esperamos a que Coordinación de Trasplante detecte un donante potencial que es evaluado preoperatoriamente y si inicialmente es aceptado para trasplante, se llevará a quirófano marcando ya una hora cero, que es la hora en la que empezaríamos la intervención en nuestro receptor. Cuando el equipo que está extrayendo el órgano nos da la validez del órgano para trasplante, desde esa hora cero prevista, el equipo de enfermería, de anestesia y de enfermería quirúrgica se pone en marcha unas 2 horas antes de lo que habíamos marcado hora cero, de manera que han de preparar el paciente, el quirófano, es una cosa compleja que lleva, ya os digo, unas 2 horas más o menos, hasta que, por fin, a la hora cero, podríamos empezar lo que es la intervención. La intervención quirúrgica es una intervención compleja, no es una, son 3. Hay que extraer un hígado y preservarlo para poder implantarlo, hay que quitar un hígado enfermo de un paciente que está en unas condiciones de coagulación, hemodinámicas y demás que ustedes se pueden lamentar, y después hay que colocar ese hígado nuevo en el receptor. ¿Cómo es la mecánica de esto? Pues bueno, la anatomía del injerto hay que preservar vía biliar, hay que preservar vena porta, hay que preservar vena cava
y los injertos arteriales desde su origen en aorta, incluso si tienen variaciones, como esta arteria derecha que viene de mesentérica superior. Esto se hace, esto es durante en muerte encefálica, en el que se han de realizar controles aórticos y venosos. Lo voy a pasar un poco rápido porque creo que vamos un poquitín justos de tiempo, ¿no es así? ¿Vale? Y controlar los grandes vasos, por donde entrarán las soluciones de preservación. Ahí tenemos uno de ellos, es la vena mesentérica inferior, a través de la que se pasará una cánula que irá directamente a la porta. Este es el mejor afluente hacia porta. Se canula también la arteria aorta a nivel infrarrenal, donde se ve esa cánula que se está introduciendo. ¿Vale? Por ahí irán las soluciones de preservación. Y a través de una esternotomía media, pues haremos control de la vena cava mediante esta apertura pericárdica. Y una vez que las soluciones de preservación van pasando, se llena la cavidad con hielo, porque hay que mantener el órgano en lo que se llama isquemia fría, y a partir de ahí, pues ir seccionando todos los vasos, la vía biliar, etcétera, etcétera, para obtener el órgano para trasplante. Aquí vemos cómo se va liberando de sus adherencias. Luego se hace lo que se llama cirugía de banco, en el que, como ven, vamos controlando pequeños orificios que puedan haber quedado. Eso es la vena cava, que tenía un orificio de una vena diafragmática, y se suturan para que luego, cuando reperfundamos con la sangre del receptor este órgano, aquí viene un órgano precioso para trasplantar. ¿De acuerdo? Esto es lo que trabajamos en el banco. Hemos de preservar este patch de aorta con la salida del tronco celíaco y las arterias. Hemos de preservar una vena porta para anastomosar el receptor. Hemos de preservar la vía biliar. La intervención en el receptor, pues también, como les decía antes, son dos intervenciones. Una que se llama fase de hepatectomía y otra que se llama fase de injerto y revascularización. Es decir, quitar el hígado enfermo y colocar el hígado nuevo. Hay que, los flujos de entrada y salida, que son arteria y porta, se han de cortar. Las interrumpimos como primera medida, ¿vale? En ocasiones hay que hacer un shunt portocava, y después de quitado el órgano enfermo, pues la situación quedaría así, es lo que se llama fase anhepática. Quedaría la vena cava con las 3 venas hepáticas cortadas, con la arteria hepática cortada y con la vena porta cortada. A continuación se coloca el injerto y se hace una anastomosis de la vena cava del injerto a la vena cava del receptor, de la vena porta del injerto a la vena porta del receptor. Y aquí pueden ver algunos detalles de lo que es la cirugía. Esto sería un esquema de un shunt portocava en real. Esta es la porta, esta es la vena cava, esto es el hígado enfermo, veis, un hígado abollonado, terriblemente enfermo, ¿vale? Y cómo se va liberando el hígado de lo que es la vena cava y las venas hepáticas, las vemos aquí, y en el lado izquierdo de la misma manera. Aquí vemos una fotografía de lo que es la fase anhepática, que es la ausencia anatómica y funcional del órgano, donde vemos aquí atrás la vena cava, las venas hepáticas aquí cortadas, que estamos cogiendo en este momento con un clamp, y que servirán ahí como lugar de anastomosis del injerto. Estos son los hígados enfermos que quitamos. Ya les mostró el doctor González también una fotografía anterior, hígados terriblemente disfuncionales. Como ven, son intervenciones, pues ven, la bata del cirujano está discretamente manchada, pues son intervenciones pues, muy sangrantes por la coagulopatía de estos pacientes. A continuación se tienen que hacer todas esas anastomosis que les contamos. Esto es un injerto nuevo y esto es un modelo porcino. Esta anastomosis, grabarla en vivo, es realmente complicado por el sitio por donde se hace, ¿no? Es que tiene muy poco espacio. Lo que se hace es colocar el injerto en posición ortotópica y hacer una anastomosis de la vena del injerto a la vena del receptor. Ahí lo vamos viendo, cómo se va aproximando y cómo vamos dando esa sutura, de manera que las dos bocas queden perfectamente colocadas una con otra y sin puntos de fuga. De la misma manera se procede con la vena porta, que podemos ver aquí, exactamente igual. Hay que hacer también una anastomosis. La pasamos un poquito rápido por el tiempo. Estamos dando la sutura y esto ha de quedar
completamente estanco para evitar pérdidas de sangre y que no queden acodamientos para que el flujo sea perfecto y a ese hígado le llegue la sangre que necesita. Se abren entonces las perfusiones en ese momento. Primero abrimos arriba la anastomosis de la vena cava con las venas hepáticas y a continuación se abre la anastomosis de la vena porta y empieza la fase de reperfusión del injerto, es decir, la sangre vuelve a llegar al órgano que hasta entonces estaba isquémico y lleno de solución de preservación. Ahí vemos cómo se queda abierta. Cuando esto sucede, pues sucede una verdadera catástrofe en quirófano, puesto que ese órgano que hasta ahora estaba exangüe y con líquido de preservación en su interior y demás, y frío, empieza a circular la sangre por dentro y al torrente sanguíneo del paciente pues le empiezan a pasar un montón de metabolitos, empiezan a haber un aflujo de sangre masivo, liberación de citoquinas y se inicia lo que se llama síndrome post-reperfusión, que tiene afectación en la tensión arterial del paciente, las resistencias vasculares, las resistencias pulmonares. Se produce plaquetopenia instantánea, fibrinolisis, en fin, una serie de trastornos que los anestesistas en esos momentos tienen que manejar muy bien y con mucho cuidado, porque son unos minutos muy delicados. A continuación, ya cuando todo ese síndrome se estabiliza, pues tenemos un poquito más de tiempo para realizar lo que es la anastomosis arterial, que es una de las que nos faltan. Ahí vemos cómo se construye. Estos son lo que se conocen como patch, que es, digamos, ampliaciones de lo que es la luz de simple sección de la arteria, en un lugar donde hay una bifurcación para poderlos hacer más amplios y que la anastomosis pues tenga mejor calibre y tenga menos tendencia a la estenosis. Y después se construye lo que es la anastomosis biliar, que es la que nos quedaría, y que es la última y es la que luego en el posoperatorio suele dar más problema en nuestro grupo y en todos los grupos. Después de eso, el paciente pasa a la unidad de cuidado intensivo y si todo va bien, después a la sala de hospitalización. Este es el protocolo nuestro de inmunosupresión y la planta de hospitalización, donde tenemos constituida una unidad de trasplante hepático formada por los digestólogos y por los cirujanos y llevamos al paciente de manera conjunta. Tenemos las competencias distribuidas, las llamadas a las guardias para la asistencia continuada, los problemas que puedan presentar y, en fin, como veis, todo está perfectamente protocolizado desde el principio hasta el fin. El paciente después va al seguimiento de consulta externa, con más frecuencia a las de digestivo y también a las de cirugía, y es un seguimiento que se debe hacer ya de por vida. Les daré algunos pequeños números. Como ven, nuestro programa, en aquella gráfica que les mostré al principio, ya en este año 2024 estamos en una tasa de trasplante que nunca habíamos tenido y estamos en una tasa de indicación que nunca habíamos tenido. Ha costado, porque han sido 2 años, pandemia por medio, un arrancar lento, pero ahora mismo estamos en las cifras que creíamos y calculábamos, lo cual nos ha resultado una enorme satisfacción a todo el equipo, porque ha sido, pues eso, mucha lucha y muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Estos son el número de trasplantes que llevamos hasta ahora en nuestro centro. Hemos empezado despacito y ahora estamos en las cifras que nos toca por nivel de población y todavía no hemos terminado el año. Otro motivo de orgullo de nuestro programa es la curva de supervivencia. También les contó el doctor González antes cuáles son los estándares de supervivencia global al año, 3 años y 5 años. Nosotros en esta curva de supervivencia actualmente al año estamos en 92% y a los 3 años, calculada en Kaplan-Meier, en un 84%, con lo cual estamos dentro de cifras estándar y es lo que nos toca y es lo que hemos conseguido. Por otro lado, en los diferentes indicadores del programa de trasplante, como son la mortalidad perioperatoria considerada dentro de las primeras 24 horas, en las que se incluirían directamente los pacientes que fallecen directamente por el acto quirúrgico anestésico o de reanimación inmediata, se considera que debería ser inferior al 5%, estamos en un 2,2%, cumplimos. En cuanto a la mortalidad hospitalaria post-trasplante, que consideraría hasta los 3 meses por trasplante, debe ser inferior al 10%, estamos ahí en el 9,5%. En retrasplante hepático precoz, igual, se consideraría hasta el 8% de la serie, estamos en el 2,2%, y en el fallo primario sí que estamos un poquitín por encima, pero bueno, la serie es corta, difícil de sacar conclusiones pronto, pero nos anima a ver que de momento estamos en el estándar que se debe considerar. En cuanto a los donantes, la mayoría son en muerte encefálica, sin embargo el porcentaje de donantes en asistencia controlada cada día están aumentando más.
La mayoría de los donantes provienen de nuestro hospital, aunque hemos tenido que salir a buscar hígados y nos han tenido que enviar hígados también. Y los factores de riesgo del donante que se consideran, son estándar, pues son la estancia en UCI mayor de 5 días, un sodio elevado, una elevación de la GPT, índices de masa corporal mayor de 30, la edad mayor de 65 y la presencia de esteatosis. Nuestra serie de donantes no es una población de excesivo riesgo, suelen ser donantes relativamente jóvenes y con pocas comorbilidades. Estos son algunos datos, bueno, no tienen mucho interés, más que son datos operatorios, en que la cantidad de concentrados de hematíes transfundidos tanto intraoperatorios como en UCI entra dentro de lo que los grupos van publicando, igual con las plasmas, las plaquetas. Los tiempos de hepatectomía e injerto en quirófano son también bastante estándar, es decir, hemos empezado a un ritmo bastante normal. Complicaciones, pues claro que las hay, dos grandísimas cirugías terriblemente agresivas, pues hay complicaciones. Reintervenciones hemos tenido 3 por coagulopatía fundamentalmente y 2 por hematomas subcutáneos, una trombectomía arterial quirúrgica y una fuga biliar que requirió reintervención. No son demasiadas, las reintervenciones no son demasiadas, pero bueno, siempre están ahí. Sí que ha habido un caso de retrasplante por fallo primario del injerto. Lo que más llama la atención de nuestra serie es el número de complicaciones biliares, que son también muy similares a las series de otros centros, puesto que es el punto de Aquiles de los programas de trasplante, porque son muy frecuentes las estenosis, generalmente de origen isquémico, por la naturaleza de la propia anastomosis biliar, y las fugas biliares. De todas formas, este número de complicaciones biliares que hemos tenido se acumulan más en los primeros año y medio de la serie que no las que estamos teniendo últimamente, es decir, algo vamos aprendiendo y mejorando. No les quiero ya abundar más en el tema, simplemente darles las gracias por su atención, reiterarles que un programa de trasplante hepático es todo esto que vemos aquí, 4 pilares fundamentales: cirugía, anestesia, digestivo, patología y UCI, pero al lado una cantidad de servicios de soporte que están también tan al pie del cañón como nosotros en cada uno de los pacientes. Queremos agradecer al doctor Navasa, como no, toda la ayuda que nos ha prestado, y los cirujanos también, a la doctora Gideon Fundora del Clinic, que nos ha ayudado, nos ha dado auxilio técnico y siempre ha estado predispuesta a echarnos una manilla en los momentos en que empezábamos, que siempre está uno como un poco más desvalido, ¿no es verdad? Hay que reconocerlo. Así que nada, muchísimas gracias por el tiempo y atención, y creo que tanto el doctor González como yo estaremos dispuestos a solucionarles alguna duda que puedan tener o alguna pregunta. Muchísimas gracias. Antes de dar paso a las preguntas o a los comentarios, hay una cuestión también que en Baleares hay bastantes, es prevalente la enfermedad de Andrade, a veces se trata con trasplante hepático. ¿Han trasplantado algún enfermo con enfermedad de Andrade? ¿De amiloidosis familiar? Aquí en Baleares no. En el clínico sí que habíamos trasplantado varios y, tiene una característica especial, es que, como todos sabéis, es una enfermedad metabólica donde el hígado, donde la enfermedad se manifiesta al cabo de unos años de tener el hígado, alrededor de los 20 y 30 años. Con lo cual, en otras épocas, ese hígado que sacábamos del enfermo lo podíamos poner a otro enfermo hepático de otra característica, de manera que hacíamos lo que llamaba un trasplante dominó. Sí. Y otra cosa que se me ocurre es el desplazamiento de la víscera una vez implantado. ¿Qué se hace? ¿Se sujeta de alguna manera o con la aorta, la arteria? Generalmente queda sujeto, evidentemente, y es una pregunta muy lógica, puesto que el hígado tiene sus inserciones, sus ligamentos de fijación y demás, los hemos de quitar todos cuando hacemos la hepatectomía en el receptor, y efectivamente uno puede tender a pensar que el hígado bailaría ahí dentro una vez que lo colocamos. Normalmente miramos mucho la concordancia de peso y altura del donante y el receptor, de manera que un hígado sea adecuado en tamaño al receptor que lo vamos a poner. Eso ya es una garantía de que no se nos va a mover. Si ponemos un hígado muy pequeño en un paciente muy grande que tiene mucho espacio,
evidentemente puede bailar. De todas formas, las fijaciones anastomóticas que se hacen a vena cava y demás suelen ser suficientes para mantenerlos en sitio, pero el hecho fundamental es eso, que no escojamos un hígado demasiado pequeño para un paciente muy grande o al contrario, un hígado muy grande que no cabría dentro de un paciente muy pequeño. Eso forma parte de la evaluación que hacemos del donante cuando desde los compañeros de UCI nos avisan que hay un potencial donante. Gracias. Doctor Garau, ¿tiene algún comentario? Sí. Bueno, enhorabuena, el esfuerzo ha sido extraordinario y sin duda ha valido la pena. Son 45 pacientes intervenidos ya, me encuentro extraordinario desde el punto de vista estrictamente médico. Nosotros vemos muchos pacientes con enfermedad hepática crónica un día candidatos a trasplante y por tanto ya solo por esto estamos muy satisfechos de que en nuestra comunidad haya un grupo de trasplante hepático perfectamente bien organizado y que funcione tan bien. Pero claro, también tengo muchas preguntas, entre otras cosas porque me interesa el tema. Yo no quiero aburrir o intervenir demasiado porque habrá otras preguntas, pero hay dos preguntas que me parecen muy pertinentes y que seguro que los que están aquí presentes les interesan. La primera es, de estos 45 pacientes, sin entrar en pormenores, ¿cuántos han sido por afectación hepática crónica debido al alcohol, que es la causa más frecuente casi en todo el mundo civilizado, por lo menos en Occidente? Si ha habido todavía algunos pacientes que se han operado por hepatitis B, por ejemplo, crónica, hepatitis viral o C, y si ya habéis empezado, sin duda creo que es el caso, a operar pacientes con tumores hepáticos primarios o hasta otros tipos de tumores que afectan al hígado. Eso supongo que es mucho más raro y hay que estar muy seguros de que merezca la pena aquí el trasplante. La segunda pregunta, que la he insinuado en mi presentación, he aludido a ella, por lo que yo he leído estos días, sabiendo que nos ibais a explicar bien en qué consiste el trasplante hepático y a quién se hace y cómo se hace, es el trasplante hepático de donante vivo. Es evidente que, tal como se plantean las cosas, empezáis a diagnosticar y a tener muchos más candidatos y pronto, si no habéis entrado ya en crisis, tendréis carestía de hígado. De hecho, habéis comentado que algunos hígados tienen que venir de la península. Por tanto, lo del trasplante parcial del donante vivo, al profano como yo, se le antoja que es una solución a medio plazo o a largo plazo muy importante. Y además veo que hay en determinados países del mundo donde realmente el trasplante de donante vivo tira para adelante con buenos resultados. Me gustaría, si queréis, comentar sobre estas dos preguntas. Las causas, las enfermedades que han tenido los candidatos y cómo veis lo del trasplante de donante vivo. Respecto a las causas las indicaciones de trasplante, pues en nuestra comunidad fundamentalmente sucede lo mismo que en el resto del país, ¿no? Son dos las fundamentales, una es la cirrosis por alcohol y la segunda es el hepatocarcinoma sobre el hígado cirrótico, con hepatopatía crónica. Esto ya es un cáncer. Existen unos criterios para incluir a estos pacientes y que obtengan beneficio del trasplante hepático. Y ahora hay unos ítems que han de cumplir para que estadísticamente trasplantarlos sea mejor que cualquier otro tipo de tratamiento, que sin duda es el mejor que se les puede ofrecer, pero solo a los candidatos que cumplen esos criterios, que son tumores que no sean excesivamente grandes, que no sean excesivamente en número y que mantengan unas cifras de marcadores tumorales dentro de un orden. Siempre se puede hacer pasos intermedios, que se llaman downstaging, para hacer que esos pacientes que inicialmente no pueden trasplantarse a través de ciertos tratamientos, radioembolizaciones, radiofrecuencias, etcétera, etcétera, bajen el estadio tumoral y puedan entrar en el trasplante. La otra indicación fundamental es el alcohol, evidentemente. Ya tenemos, forma parte de nuestro entramado la unidad de conductas de riesgo y de deshabituación que están en el hospital psiquiátrico, que evalúa a todos estos enfermos con una serie de ítems que están perfectamente establecidos para constatar que existe una deshabituación, que existe un ambiente social y familiar adecuado para que estos pacientes luego puedan cumplir y que no existen factores de riesgo de recaída en el consumo de alcohol. Pero sin duda son los dos. Respecto a las otras causas de trasplante, hemos trasplantado pacientes con enfermedades autoinmunes,
hemos trasplantado pacientes con enfermedades con angiopatías por estenosis biliar crónica por otros motivos, quirúrgicos o de cualquier otra naturaleza, que han desarrollado ya tanta afectación biliar que se han convertido en auténticos cirróticos, y en fin, las indicaciones fundamentales son estas. ¿El futuro cuál será? Apuntabas muy bien, el futuro va a ser el cáncer. El futuro va a ser ofrecer trasplante a determinados cánceres que hoy se prevé que se van a poder trasplantar. Todavía no está establecido tan bien como en el hepatocarcinoma, pero esperamos pocos años para que indicaciones como el colangiocarcinoma intrahepático, el colangiocarcinoma extrahepático, incluso determinadas metástasis de algunos tumores digestivos, tipo cáncer de colon, en ciertas condiciones de ausencia de progresión, respuesta a quimioterapia, estabilidad de la enfermedad e irresecabilidad quirúrgica, se puedan beneficiar del trasplante. Ya hay estudios en marcha en Europa, ya hay estudios en marcha en Estados Unidos, y en los próximos años esperamos que eso sea una realidad. Esto será una puerta enorme al trasplante, enorme. Antes los hígados se los quedaban todos, como os comentó el doctor González, los enfermos de virus hepatitis C. Con la curación de la hepatitis C, ese pool de hígados se los vamos a poder ofrecer a otra gente que no tenía oportunidad de ninguna otra manera nunca. Ahora, en el futuro esperamos que sí. Es decir, el trasplante hepático ha muerto o morirá, no. Seguirá, porque le podemos ofrecer este tratamiento a muchos más enfermos de los que antes no pensábamos. Y ahora podremos pensar en ellos. Donante vivo. Sí, bueno, respecto al donante vivo, yo viví una época donde se hacían muchos, en el clínico se habían hecho bastantes porque había una escasez de hígados. Ahora no es así, porque hemos aumentado el pool de los donantes, sobre todo con donantes en asistolia y con ECMO. Con lo cual, entre que España tenemos una cifra de donación alta y sacamos más donantes o tenemos más donantes con el ECMO, pues ahora en estos momentos no faltan hígados. Lo que sí que está empleando es el donante vivo en los niños, que no es dos, el lóbulo izquierdo, ese sí que se puede dar de forma fácil para el trasplante pediátrico. Y muchas veces, de hecho, cuando hay un donante joven en muerte cerebral, ellos tienen prioridad. Vallebrón y La Paz tienen prioridad y se desplazan y hacen lo que se llama el split. Parten el hígado en dos, pero no exactamente en dos, sino un trocito, porque es para un niño y tal. El donante vivo significa hacer una hepatectomía mayor en un donante sano y que han habido incluso alguna muerte. O sea, por eso todo esto en España hoy en día se ha parado. Sorprendente para mí es que haya oferta de hígados de donantes fallecidos, cosa que ignoraba porque clásicamente había una carestía clara. Sí, pero en el punto de inflexión es, como dice el doctor González, sin duda la potenciación de la donación en asistolia controlada. Esto ha sido un revulsivo que ha cambiado las tornas. La complicación potencial para el donante, en el caso de donante vivo, ha hecho que, y esa estabilización en el número de donantes con las listas de espera que han disminuido con el virus, ha hecho que esa práctica aquí en España se vaya abandonando poquito a poquito. Vemos que en países asiáticos sigue siguiendo la fundamental, pero es por motivos religiosos, digamos. Ellos la muerte no la entienden como nosotros, y a un paciente que fallece no se le pueden extraer los órganos, porque si no, en sus reencarnaciones o lo que pase, no es correcto. Entonces utilizan el donante vivo como fuente en Japón, en otros países, tienen súper desarrolladísimos estudios anatómicos para donante vivo, que es una barbaridad. Pero aquí en Occidente cada vez se ha ido haciendo menos, por eso. Muy bien, si hay alguna pregunta, doctor Marc Miquel. Bueno, enhorabuena, porque cuando uno ve la cantidad de trabajo que hay aquí detrás y la cantidad de gente implicada, la verdad es que es impresionante, ¿no? Parece como aquello de decir, bueno, parecía imposible y lo han hecho. Mi pregunta va en relación con la epidemiología de la enfermedad hepática, que desde que ha desaparecido el virus C, la segunda o la tercera causa, depende de las series, pero es la enfermedad hepática metabólica por exceso de grasa. Mi pregunta es si tenéis experiencia con pacientes con obesidad mórbida y si la obesidad mórbida es una contraindicación para el trasplante, o estos pacientes se rechazan. No se rechazan y es un problema. El NASH, hoy en día, muchos acaban en cirrosis y en insuficiencia hepática.
Yo he participado en el protocolo español de estos tipos de enfermos y hay varias actuaciones. O sea, hay una de las vías que se le hace el sleeve antes, por vía laparoscópica, cuando adelgazan se trasplantan. Y hay otro de las vías, depende de su calidad del hígado y cómo está en su estado, de que se hacen en la misma intervención el trasplante y un sleeve. No se hace ningún otro tipo de intervención de obesidad, solo sleeve. Sí, es la epidemia norteamericana de enfermedad metabólica hepática, evidentemente, es una oleada que vendrá a nuestro país en poco, evidentemente. De hecho, ya tenemos pacientes operados de hepatocarcinomas y otros trastornos y pacientes incluidos en lista con enfermedad metabólica, diabéticos tipo 1 de toda la vida, más obesos, etcétera, etcétera, que no tienen un tratamiento muy adecuado, acaban, como dice el doctor, en cirrosis y con enfermedades graves. Es decir, que es una cosa que vemos venir, o sea, va a llegar. Los dos que vamos a trasplantar, los grupos que vamos a trasplantar van a ser NASH y van a ser alcohólicos, rehabilitados, claro. Pero esos son los dos grupos que más enfermedad hepática van a acumular en los próximos años en el país, se prevé. Gracias. ¿Algún comentario? Sí, una mano al frente. Me sumo a las felicitaciones. El éxito del programa ha sido muy mediático y ha salido televisión y prensa autonómica. Les quería preguntar si ha habido un efecto colateral positivo en el aumento del número de donantes locales o en la reducción del rechazo de las familias a riñón, hígado u otros órganos, o si ya es tan alto que no se ha habido mejora aquí. Gracias. Hombre, el impacto mediático siempre aumenta la concienciación de la población en estos temas y está muy bien que los medios, pues el público pueda hacerse cargo de que existe este problema, de que existen soluciones y de que todo pasa por la donación. Afortunadamente en nuestra comunidad tenemos una tasa de donación por millón de habitante muy elevada, muy elevada. Eso es fruto del trabajo de los compañeros de UCI y de la coordinación de trasplantes y de la coordinación autonómica, que desde hace años hacen un trabajo enorme, tienen una experiencia enorme y obtienen una cantidad de donantes anuales que está en unas cifras muy altas con respecto a otras comunidades. Pero evidentemente todo lo que sea potenciar eso, todo lo que sea decirle a la población existe este problema de salud, tenemos una solución para ello y necesitamos gente que done sus órganos no solamente para el programa hepático, sino para los pacientes renales, los pacientes de médula ósea, los pacientes, en fin, todos los grupos de trasplante que conocemos, que tenemos la suerte de tener en la comunidad. Siempre es importante no cejar en la concienciación de la gente. Sin duda tiene impacto, claro que sí. Echaré seguro que quiera añadir alguna cosilla respecto. Sí, o sea, siempre hemos tenido cifras aquí en Baleares muy, muy altas. Yo os podría decir que este año hemos tenido unos 12 hígados a hospitales de la península porque no teníamos receptores. O sea, nos han sobrado hígados. O sea, que sí, o sea, tenemos unas cifras muy altas. Sí, hace un trabajazo impresionante. Una situación especialmente dramática es la hepatitis fulminante, sobre todo porque la persona, muchas veces joven, estaba perfectamente bien, su hígado hacía 3 semanas, ¿no? Tóxica por fármacos a veces que nosotros mismos hemos administrado y que quiero saber de estos 45 si habéis tenido ocasión de tener que tratar alguna hepatitis fulminante. Sí, al principio el programa, como no éramos gente ambiciosa en ninguno de los ámbitos de los que trabajábamos, no incluimos la hepatitis fulminante porque es suficientemente complicada como para empezar por ello. Es decir, al principio no estaba incluido. Cuando ya llevamos 1 año y medio de recorrido, más o menos, debe de ser, ya se incluyó el protocolo de quedarnos en nuestro hospital las hepatitis fulminantes, porque antes todos aquellos pacientes que cumplían los criterios se enviaban a Barcelona como alerta, porque estos pacientes en menos de 12 horas puede cambiar la situación y necesitan un trasplante ya. Entonces, como precaución, se enviaban fuera. Ya nos los quedamos aquí, ya se los queda nuestra UCI, ya los vigilamos aquí y si hace falta ponerlos en alerta, ya los ponemos aquí. De hecho, ahora mismo, bueno, no está bien decir cosas de pacientes, pero tenemos gente que está en esa situación. Y sí, efectivamente, es un desafío. No queríamos empezar con ello, evidentemente, pero estamos aquí. Sí. Es uno de los efectos colaterales beneficiosos, o sea, que ya no enviamos hepatitis fulminantes, que se enviaban por precaución y que al final no se trasplantaban y volvían.
¿entiendes? Pues ya, pero no podíamos correr ese riesgo. Claro. Esto ya no pasa, ya se quedan aquí, se vigilan aquí, si se han de trasplantar se trasplantarán y si no, les hemos evitado, vete en un avión urgente, estate ahí con tu familia, no sé qué, situación de caos y vuelves, porque la gran mayoría se arreglan con unos cuantos días de soporte. Un efecto colateral positivo del programa. Sí, que igual hay 4 o 5 al año. Sí hay. Y en cuanto a la inmunosupresión, aparte de la ciclosporina, ¿se utiliza algún otro fármaco inmunosupresor? Y además debe ser para toda la vida, ¿no? Solamente la ciclosporina. No la usamos. Estamos como soporte fundamental es el tacrolimus. Como alternativa en aquellos pacientes que desarrollan síntomas neurológicos se puede utilizar everolimus y el protocolo de inmunosupresión está basado pues, en esos dos fármacos fundamentalmente, corticoides al inicio, micofenonato fetilo también al principio y luego las doctoras de patología van balanceando según niveles hasta intentar conseguir lo mínimo posible de fármaco inmunosupresor que mantenga unos niveles adecuados. De momento, los injertos que están funcionando tienen unas analíticas, es que no los quería aburrir con tanta cifra, pero bueno, me lo creen y ya está. Tienen unas cifras de transaminasas, bilirrubinas y gamma GTs a los meses, año y 3 años de trasplante que están muy dentro de la normalidad, están todos normofuncionantes. Los que dan problemas los dan al principio, luego cuando eso encauza, solo consiste en mantener la inmunosupresión y disminuyéndola poquito a poquito y los injertos son normofuncionantes. Hoy hemos visto un paciente trasplantado en el pasillo del hospital que venía a saludar a las enfermeras y al equipo y todo esto, se paseaba por allí. Esto, claro, a los enfermos es un impacto impresionante el hecho del trasplante y siempre que tienen ocasión se acercan por el hospital porque lo recuerdan con todo aquello que conlleva el haber estado extremadamente enfermo, ¿no? Y no lo hemos conocido. Santiago, ¿eres tú? Sí, soy yo, mírame qué bien que estoy. Caramba, Santiago, ¿quién te ha visto? Y eras hace 6 meses. Sí, porque el problema, la situación que tenemos es que nos llegan los enfermos, sobre todo de las islas, muy apurados. Nos llegan en estadios muy terminados. Hemos trasplantado bastantes enfermos que estaban ingresados y que no podían darse de alta del hospital. Que no, hasta que te llegara un hígado. Y esto nos ha pasado. Pinchando las citis cada semana, situaciones de derrames pleurales por ascitis también, situaciones muy apuradas. Y en cuanto a la compatibilidad, por ejemplo, la médula ósea, el sistema HLA es fundamental, en el riñón, el grupo sanguíneo. En cuanto al hígado, ¿existe algún sistema? Solo grupo sanguíneo. ONT también tiene muy a rajatabla que los trasplantes han de ser isogrupo. A todo el mundo le gustaría tener en su comunidad pues un montón de donantes ceros y se los ponemos a todos los que tengamos en lista. No está permitido. Si no tienes un donante isogrupo, no se lo puedes poner. Y si tienes un grupo raro y le quieres poner un compatible, no un isogrupo, tienes que pedir permiso a la ONT y que te lo den. Es decir, si tenemos un enfermo B, que es raro, que no va a aparecer un hígado B y se prolonga la lista de espera y queremos ponerle un donante si apareciera un 0, por ejemplo, nos lo ha de autorizar la ONT por adelantado, no vale en el momento. Es decir, son muy estrictos con eso. La pregunta, hasta que el presidente corte, porque lo encuentro muy interesante, ¿cuánto dura un hígado de donante? Que supongo, lo habéis comentado, que ahora os sobraban momentáneamente al menos, y supongo que debéis ir a un pool nacional. ¿Qué dura? ¿Cuánto tiempo podéis tener un hígado de donante convenientemente tratado, obviamente? Pero... Sí, a ver, los hígados que extraemos y preservamos con líquidos de preservación van generalmente a la zona, porque pertenecemos a la zona de Cataluña. Estamos divididos por zonas, nosotros no pertenecemos a Valencia, pertenecemos a Cataluña, con lo cual nos entendemos con los hospitales de Barcelona. Hoy en día quiero introducir que el gran avance que se está produciendo son las máquinas de preservación. Las máquinas de preservación, es decir, esos hígados que llevan muchas horas o que tenemos dudas de que van a funcionar, se ponen en una máquina de preservación y de alguna manera se recuperan
los mejoramos, se recuperan y entonces una vez recuperados se ponen. Y esto nos permite unas horas alargar el tiempo de preservación, horas, sí, horas. Era un momento que probablemente todos acabaremos con todos los hígados con máquinas de preservación. Y quizás los trasplantes se tendrán que hacer a las 2 de la mañana, igual se puede hacer a las 8 de la mañana. Que también influye. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Pues si no hay más preguntas ni comentarios, agradecer de nuevo la extraordinaria conferencia que los doctores Modón y González nos han dado. A ustedes agradecerles su presencia y se levanta la sesión.